el héroe de fe que descubrió el milagro del pacto y luchó con valor hasta el fin divino. En el vasto desierto de Sin, durante el tercer año del reinado de Moisés, el pueblo de Israel se encontraba en un momento crítico. Con sus corazones cansados y sus espíritus abatidos, anhelaban la tierra prometida, aquella tierra que fluía en leche y miel que Yahvé había prometido a sus antepasados. En medio de este panorama de incertidumbre, Moisés, guiado por el Señor, decidió enviar a 12 espías, hombres de cada tribu, para explorar la tierra de Canaán. Entre ellos se hallaba Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Su valor era conocido y su fe en el Señor era firme. Cuando fueron enviados a investigar, el aire tangible de expectación, mezclado con temor, era palpable. Al llegar a Canaán, los espías se encontraron con imponentes ciudades y gigantes que habitaban en ella, seres que parecían desafiantes e invencibles. Tras explorar la tierra, los 10 espías, embargados por el miedo, ofrecieron un informe desalentador, diciendo: «No podremos conquistar a este pueblo porque somos como langostas en su presencia». Pero Caleb, con fervor ardiente, se levantó entre ellos. «Silencio», clamó con voz potente, recordando a los suyos las promesas de Yahvé. «Ciertamente podremos tomar la tierra, porque nuestro Dios nos ha asegurado que Él nos la dará». Su fe era un faro en medio de la tempestad, iluminando la incredulidad que amenazaba con envolver al pueblo. Sin embargo, el clamor de los otros fue más fuerte, y el pueblo, presa del temor, murmulló, dejando que el desánimo se anidara en sus corazones. Pasaron los años, y mientras Caleb vagaba con el pueblo en la vasta y árida desolación, él se mantuvo firme. Aflicciones y dudas lo rodearon, pero su corazón seguía latiendo con esperanza, llevando palabras de aliento a sus hermanos, recordándole la promesa de Dios. La mayoría sucumbió al desánimo, incapaces de ver la gloria futura que Dios les tenía reservada. Con cada día que pasaba, Caleb se esforzaba por ser un testigo de la palabra viviente, un faro de esperanza que desafiaba a aquellos a su alrededor a no olvidar el pacto divino. Finalmente, llegó el día prometido. El pueblo de Israel, renovado por generaciones que habían aprendido de la historia de sus antepasados, cruzó el Jordán. Caleb, ahora un anciano, se acercó a Josué, quien había asumido el liderazgo. Con la misma convicción que había tenido al inicio, reclamó su herencia, Hebrón, la tierra que había representado tanto valor y confianza en el pacto divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el pueblo se asentaba en la tierra prometida, el eco de la historia de Caleb resonaba en sus corazones. ¿Realmente pueden aprender a confiar de nuevo en las promesas divinas y seguir su ejemplo? La figura de Caleb nos insta a ser valientes en tiempos de incertidumbre, a enfrentarnos a nuestros propios gigantes con la fe ardiente que nos recuerda las promesas de nuestro Dios. Con cada desafío que enfrentamos, su legado nos susurra: como Él, ¿estamos listos para reclamar nuestra herencia? El sol brillaba intensamente sobre la nueva tierra de Canaán, iluminando los campos fértiles que habían sido prometidos a los hijos de Israel. Entre las colinas y llanuras, los israelitas comenzaban a establecerse, probando las delicias de la tierra, y un murmullo de esperanza llenaba el aire. Pero no todos los corazones estaban en paz, pues las cicatrices del desierto aún eran visibles en el alma del pueblo. Caleb, el hijo de Jefoné, observaba con atención desde la cima de una montaña. Aún en su vejez, su espíritu ardía con la misma fuerza que en su juventud. Era un recordatorio viviente de la fidelidad de Yahvé. A su lado, Josué, el nuevo líder, buscaba guía y ánimo entre su amigo fiel. ¿Cómo pueden recordar las promesas de Dios si sus corazones aún cargan el peso del desánimo?
preguntó Josué, su tono lleno de preocupación. Caleb, con la mirada fija en el horizonte, respondió: Josué, el recuerdo de Dios nunca debe desvanecerse entre nosotros. Recordemos cómo nos guió a través del desierto, cómo nos alimentó con maná del cielo y nos dio agua de la roca. La tierra es nuestra, y aunque enfrente gigantes desafiantes, nuestro Dios está aquí con nosotros. Sin embargo, entre los habitantes de la nueva tierra se susurraban temores y dudas sobre la seguridad de su asentamiento. Algunos miraban con recelo a los pueblos nativos, personas que parecían ocupar la tierra con una firmeza que rivalizaba con el lugar que ahora reclamaban los israelitas. ¿Serán nuestros hermanos estos?, se preguntaban algunos, sumidos en el conflicto de lo conocido y lo incierto. A medida que se realizaban los preparativos, un espía de los cananeos, astuto y observador, lanzó su mirada hacia los recién llegados. Trayendo consigo la noticia de su llegada a los líderes de las tribus cananeas, se despertó un poderoso temor entre ellos. Vienen con un ejército, pero su fuerza no está en armas, sino en su Dios, dijo temblando. Si dejan que su fe crezca, nunca podremos resistir su avance. Mientras tanto, Caleb y Josué se reunieron con los ancianos de Israel. Desde los días en que habían cruzado el Jordán, la revelación de Dios había guiado sus pasos. Pero había un peso en el aire. Debemos prepararnos para la batalla, dijo Josué. La tierra está repleta de enemigos, enemigos que buscan asustarnos. Las palabras de Josué resonaron en el corazón de Caleb. La batalla pertenece al Señor, replicó, levantando su voz con fervor. ¿No prometió Él que estaría con nosotros en cada paso? No se dejen consumir por el temor, sino renueven su fe. Recuerden el pacto, recuerden lo que hemos visto. Con cada palabra pronunciada, la memoria colectiva de la promesa renovó su fuerza. El pueblo comenzó a sentir un nuevo impulso. La confianza florecía mientras la fe se encendía en sus corazones. Sin embargo, en el fondo de la conciencia de muchos se susurraba la preocupación de que quizás la prueba de su fe aún no había terminado. Cernía sobre ellos la sombra de una inminente confrontación, mientras los bandos cananeos preparaban su resistencia ante lo que veían como una invasión. Caleb miró hacia el pueblo, sintiendo la carga de sus ansias y miedos, y declarando con tal fe que resonaría en cada corazón: «La victoria es nuestra, si creemos». Pero en lo celeste, el Creador de los cielos observaba, y en los cielos se revelaba un plan aún mayor que se desplegaría ante ellos. Mientras se preparaban para lo que parecía una batalla física, el cielo estaba tejiendo un propósito divino, y en lo más profundo del alma del pueblo, nuevos enigmas se comenzarían a develar. Un eco espiritual resonaba. ¿Qué se encuentra tras la lucha a la que están llamados? ¿Quiénes son realmente estos hombres a quienes han desafiado? Así, mientras el amanecer del enfrentamiento se levantaba, un susurro divino prometía más que solo la victoria. Revelaba un futuro que cambiaría las generaciones. ¿Qué más tenía el pacto para el pueblo elegido? Caleb lo sentía en su espíritu, y la pregunta vibraba en el aire. ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentar no solo a sus enemigos, sino también el destino que Dios había preparado para ellos? Con el alba naciendo en los horizontes de Canaán, el aire estaba impregnado de una tensión divina, una vibración que solo los que tienen la fe pueden sentir. Los israelitas se congregaban, cada rostro reflejando una combinación de incertidumbre y esperanza. Josué, sintiendo el peso que la historia le había impuesto, se levantó ante el pueblo, su voz resonando como un clarín en medio de la multitud. Hermanos, hoy nos enfrentamos a la tierra que Dios nos ha prometido. No será fácil, pero el Señor nuestro Dios va delante de nosotros. Como dijeron nuestros padres, no olvidemos sus maravillas, proclamó Josué, recordando las grandes obras de Dios en su andar por el desierto. Mientras sus palabras caían sobre el pueblo, un murmullo se esparcía, alimentando el fuego de rectitud y valor en los corazones. Caleb alzó la voz en un clamor firme: «No temáis ni os amedrentéis. De la misma manera que David enfrentó a Goliat, así debemos nosotros enfrentarnos a lo que está delante. La grandeza de nuestro Dios es mayor».
que cualquier gigante que haya en la tierra. Los hombres y mujeres, a quienes el miedo se había encaramado, comenzaron a confiar. Las renuencias se despojaron como hojas secas en primavera. Un nuevo aliento de valor emergía, y la voz de Caleb se convertía en un eco de fe. Sin embargo, en el corazón de los cananeos la desesperación se había apoderado de ellos. Los líderes, en un consejo apresurado, se reunieron en las colinas, discutiendo las maneras de resistir lo que veían como un sinfín de voliciones divinas y humanas combinadas en un solo propósito. Uno de ellos, un guerrero llamado Ahaz, se levantó y gritó: «Los dioses de esta tierra son fuertes, pero su Dios no ha visto nuestro poder. Preparémonos para la batalla y mostremos nuestra fuerza, no cedamos ante estos invasores». A medida que el día se aproximaba, ambos bandos se preparaban, cada uno sintiendo la proximidad de una confrontación definitiva. La sangre de los israelitas ardía con la fe, mientras la tierra cananea temía la llegada del juicio divino. Aquella noche, en el campamento israelita, Caleb no pudo dormir. La voz del Altísimo resonaba en su ser. Se levantó y buscó un lugar de quietud y comunión con su Creador. Al alzar sus ojos al cielo estrellado, susurra en el silencio: «Oh Yahvé, háblame y dame la claridad que mi pueblo necesita. Aumenta nuestra fe y dirige nuestros pasos». En ese momento, un profundo sentido de paz invadió su corazón. Comprendió que la batalla no era meramente física, sino espiritual. La victoria estaba entretejida en la obediencia y la fe del pueblo. Si tan solo fuéramos como esos antiguos guerreros de la fe, pensó. ¿Por qué dudamos y tememos cuando nuestra historia está llena de días de gloria y fidelidad? Bajo la titilante luz celestial, una revelación emergía en su mente. El verdadero pacto no solo es tomar la tierra, sino también vivir en ella en relación con nuestro Dios. Un susurro profundo llenaba el aire. ¿Estás dispuesto a luchar no solo con espada, sino con fe? Regresó al campamento donde el pueblo aguardaba. Sus corazones palpitaban con ansias. Con un grito de aliento y convicción, Caleb se levantó ante los suyos, su voz resonando con fervor. Es momento de revelarnos a la luz de nuestras promesas. Cuando crucemos esa línea hacia lo desconocido, que sepas que lo hacemos junto a un Dios que peleará nuestras batallas, así como en los días de Moisés. Los rostros se iluminaron con fe, y los hombres comenzaron a prepararse para lo que sería una jornada que definiría generaciones. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Resonó su fe, despertando el deseo y la esperanza profundamente arraigados. Mientras tanto, en los cielos, Dios contemplaba a su pueblo, y su propósito eterno comenzaba a revelarse. ¿Cuál sería el desenlace de esta confrontación? La historia no solo se trataba de la batalla física, sino también de un testimonio que cambiaría el destino del mundo. ¿Estaban preparados para escuchar y responder al reto divino que estaba por desplegarse? La respuesta del cielo aún se aguardaba, y un misterio divino se acercaba como un torrente de lluvia en los campos sedientos. Con el amanecer dispersando la bruma de la noche, el pueblo israelita se movía en un frenesí de preparación. Las pastoras amarraban cabras, los hombres afilaban sus espadas, y las mujeres organizaban provisiones mientras los niños miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Caleb, con el rostro iluminado por el fervor, se unió a Josué. Podía sentir en su interior una llama avivada por la promesa de su Dios. Hoy, hermanos, no luchamos solo por nuestra tierra, luchamos por la gloria de nuestro Dios, afirmó enérgicamente. Las palabras de Caleb parecían resonar con el eco del mismo cielo, llenando el aire con una expectativa palpable, como el trueno distante que presagia una tormenta de gracia. Los israelitas se reunieron en grupos, intercambiando historias de cómo su Dios había intervenido en sus vidas. Un anciano recordó cómo las aguas del Mar Rojo se habían partido, y un joven habló de las mañanas en que la maná descendía del cielo. Cada relato construía un puente entre el pasado y la inminente batalla, un testimonio en la memoria colectiva del pueblo. En el campamento de los cananeos, la atmósfera era de inquietud.
Ahaz, con los músculos tensos y la mirada llena de desdén, reunió a sus guerreros. ¿Creen que el Dios de Israel tiene poder sobre nuestros dioses? ¿Sus murallas son sólidas y nuestras armas son afiladas como los dientes de la bestia? Hoy defenderemos nuestra casa, ladró, signo de un rey temeroso que se aferra a su trono. Mientras tanto, en el silencio de la noche, Caleb se retiró de nuevo a la soledad que había encontrado en su vigilia anterior. El susurro divino volvió a acariciar su corazón. «Prepara a mi pueblo, porque hoy mostraré mi gloria», resonó en su alma. La visión se tornó clara. No solo se trataba de vencer a los cananeos, sino de revelar al mundo la victoria que proviene de la fe. «Dios es mi fortaleza y mi refugio», exclamó, la luz de un nuevo amanecer comenzando a cernirse sobre su febril esperanza. Hoy no solo tomaremos la tierra prometida, sino que proclamaremos con cada acción que hay un Dios en Israel que actúa, que salva, que pelea por su pueblo. Al amanecer, Josué reunió a los líderes. Hoy tomaremos la ciudad de Jericó. Esta no es solo una misión militar, es un acto de obediencia. El Señor nos ha dicho que marchemos por la ciudad durante 6 días, haciendo silencio, y el 7º día sonaremos las trompetas y gritaréis, «Las murallas caerán», proclamó con fervor. Una mezcla de asombro y expectación llenó el aire. Algunos murmuraban, recordando los días de dudas y temores. Pero Caleb, con una fe desafiante, levantó su voz. «Así como Moisés alzó su vara y los mares se partieron, así será nuestra fe al marchar. No temamos la incredulidad que puede invadir nuestros corazones. En obediencia y unidad veremos la gloria de Dios manifestada entre nosotros». Mientras las familias se preparaban para el día, los líderes cananeos ofrecieron sacrificios en los altares de sus dioses, clamando por protección y victoria. Pero en sus corazones la sombra del miedo comenzaba a extenderse. No sabían que estaban frente a la manifestación del poder del Dios de Israel. El cielo observaba con atención. Era un momento trascendental, un punto de inflexión en la historia divina. Y así los israelitas marcharon. Cada paso resonaba como un eco del pacto. Cada tropiezo se tornaba un testimonio de fe. La promesa de Dios se acercaba. La próxima batalla no solo sería un campo de guerra, sino un escenario divino donde se demostraría que la salvación proviene no de las espadas, sino de la obediencia y la fe de un pueblo llamado a ser luz. En cada paso, el misterio del propósito divino se desvelaba, y lo que estaba escrito comenzaba a cumplirse. Hoy, en tuitos que caminan en fe, el cielo se abrirá y los corazones se inclinarán ante el poder del Altísimo. ¿Qué haría el Dios de Israel en este día decisivo? La respuesta aún residía en el corazón de aquellos que, con fe, marchan hacia su destino. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la vasta llanura que se extendía ante Jericó, los israelitas se alineaban en sus respectivas tribus, listos para el inusual día que se perfilaba. Con los sonidos de los cuernos de carnero resonando en el campamento, contagian a todos con la certeza del propósito divino. Las trompetas, que serían tocadas en el momento culminante, eran símbolo de la victoria que se desencadenaría por la obediencia. Caleb se acercó a Josué, su mirada firme y decidida. No es solo un acto de fe, Josué, es un mensaje para las naciones. Dios no solo lucha por nosotros, Él es nuestro estandarte y nuestro refugio. Con cada paso que damos, estamos proclamando que Él es Señor sobre toda la tierra, dijo, mientras se posicionaba en la línea de frente, sintiendo la vibración de la tierra bajo sus pies. Mientras tanto, en el corazón de Jericó, los cananeos estaban sumidos en una tensión palpable. Desde lo alto de sus murallas observaban los movimientos de su enemigo con creciente inquietud. Ahaz, donde las sombras se alargaban en la mañana, presenció el desfile de los israelitas y sus corazones comenzaron a llenarse de temor. ¿Cuál es este Dios que los acompaña? No pueden ser solo hombres. ¿Quién va a liberar a su pueblo de nuestras afiladas espadas?, se preguntó, mientras su confianza comenzaba a desmoronarse. El primer día llegó a su fin. Con cada paso que la hueste israelita dio alrededor de la ciudad, un silencio profundo envuelve el campo de batalla.
Las murallas de Jericó, temibles e imponentes, permanecían firmes, y el desánimo empezaba a filtrarse entre algunos de los hombres. Pero Caleb, observando las expresiones de titubeo, se volvió hacia el pueblo y dijo No nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos. La victoria no es nuestra, sino de Dios. Ayer, hoy y siempre, su promesa es fiel. Los días continuaron. 6 veces más marcharon en silencio alrededor de Jericó, y en cada uno de esos días, la atmósfera se tornaba más eléctrica. La fe de los israelitas se purificaba, y los murmullos de esperanza reemplazaban los ecos de la duda. Como el agua que va formando un camino en una roca, la perseverancia de la fe comenzaba a moldear el destino de la batalla. El 7º día amaneció diferente. En la primera luz de un nuevo día, la voz del Señor resonó en el corazón de Caleb. Hoy es el día que has aguardado. Hoy mostraré mi gloria entre todas las naciones. Retumbó dentro de él, como un tambor que apela a la victoria. Al reunirse con Josué, sintieron que la presencia de Dios era palpable. Con el pueblo dispuesto, Josué levantó su mano. Hoy romperemos el silencio. Esto no es solo una guerra de muros, es una declaración de poder por nuestro Dios. En un clamor unificado, cuando las trompetas sonaron y sus gritos resonaron en el aire, un temblor sacudió la tierra. Las murallas, impenetrables e inquebrantables, comenzaron a crujir bajo el peso de la adoración y el clamor al Altísimo. Así, en ese momento glorioso, el cielo se alineó con la tierra. Las estructuras que parecían eternas se desmoronaron, y el pueblo israelita vio cómo la mano del Señor se movía en su favor. «La tierra es nuestra por promesa», gritó Caleb, con su voz resonando como un eco de la fidelidad de Dios. Pero el eco de la victoria luchaba en el aire. A medida que avanzaban con fe y determinación, la historia de Jericó no era solo una conquista, era el inicio de un cumplimiento mayor en el corazón de la nación. Cada victoria, cada clamor, apuntaba hacia algo más que un milagro ubicado en el tiempo. Mientras los demás corrieron celebrando, Caleb se detuvo un instante, sintiendo el peso de una revelación divina situándose en su corazón. Esto es solo el comienzo, reflexionó, mirando a las murallas caídas de Jericó. Pronto el Dios de Israel mostrará su nombre en toda la tierra, no solo por nuestras victorias, sino por lo que Él ejecutará entre las naciones. Y así, entre el regocijo y el fervor, el secreto de Dios se entrelazaba con el valor de su pueblo, revelando que su soberanía sobrepasa cualquier comprensión humana. ¿Qué nuevas maravillas estaban reservadas para aquellos que se atrevían a creer en la victoria y la gloria del Eterno? La historia apenas comenzaba a desdibujarse frente a ellos, en un horizonte donde la mano de Dios se extendía en gracia y promesa. El día de la victoria fue un despertar no solo para Israel, sino para toda la tierra. A medida que las murallas de Jericó yacían en ruinas, el sonido del clamor de los israelitas resonaba con un eco que cruzaba las fronteras del terror y la incertidumbre. Las trompetas, una vez más, volvieron a sonar, pero esta vez eran un canto de triunfo. «El Señor ha hecho maravillas con su pueblo», gritaban algunos, mientras otros levantaban los brazos en señal de alabanzas. Caleb, invadido por la presencia divina, se giró hacia Josué, quien con rostro decidido miraba el campo de batalla ahora transformado. «No es el fin», dijo Caleb con una voz que emanaba firmeza. «Es el principio del cumplimiento de las promesas de Dios». Sus palabras, impregnadas de la certeza de lo sobrenatural, resonaban en cada uno de los corazones de los israelitas que, aún asombrados por lo que habían presenciado, percibían el marcado cambio en el aire. Algunos de los guerreros que habían luchado en silencio, sintiéndose intimidados por la fortaleza de Jericó, ahora se alzaban ante la revelación de la gloria de Dios. De pronto, los temores comenzaron a disiparse como la niebla ante el sol. Ellos eran el pueblo elegido, y la victoria era solo un primer paso hacia la tierra prometida. En medio de este fervor, Josué se dirigió a su pueblo. «El Señor ha dado la ciudad». Pero recordemos que el pacto no solo se trata de conquista, se trata también de la obediencia y la fe.
Debemos consagrarnos a Dios y seguir sus caminos si queremos ver cumplidas las promesas. Su mirada atravesaba la multitud, reafirmando el compromiso que tenían de ser un pueblo santo, apartado para Él. Mientras los israelitas comenzaron a explorar lo que quedaba de la ciudad, se encontraron con Rahab, la mujer que había escondido a los espías. La valentía de ella había sido recompensada, y su familia había sido preservada en el caos. «Ahora somos parte de ustedes», dijo ella con gratitud. Caleb sonrió, reconociendo en ella un símbolo de la redención divina, una muestra de que la misericordia de Dios puede alcanzar hasta el más lejano de los corazones. Sin embargo, en los rincones de Jericó, ecos de confusión y miedo aún eran susurros de resistencia. Ahaz, el líder caído, comenzó a juntar fuerzas entre los sobrevivientes. ¿Cómo es posible que un Dios luchara por un pueblo tan débil?, se preguntaba en secreto, maldiciendo la derrota. Un fuego de venganza ardía en su corazón, y en su mente tejía un plan oscuro. Mientras tanto, el campamento israelita brillaba de júbilo. Sin embargo, Caleb no pudo sentir paz absoluta. «Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?», se decía. Mas, en su interior, una inquietud persistía. «Este es solo el comienzo», repetía para sí mismo como un mantra. Los días siguientes se convirtieron en un tiempo de celebración, pero también de preparación. Los israelitas necesitaban entender que el camino por delante no sería fácil. «Este es un preámbulo», pensaba Caleb. «Más allá de estas victorias, ¿qué tierra nos espera? ¿Qué desafíos levantará el Señor para probarnos?». Mientras los espías y guerreros iban y venían, Caleb buscó a Josué ante la tienda del liderazgo. «¿Sientes en tu espíritu el eco de una nueva batalla?», le preguntó. Josué asintió solemnemente. «No solo de la tierra, sino de los corazones. No debemos permitir que la gloria nos haga olvidar nuestra misión». Así, el clamor de la victoria se fundió con un deseo profundo en el corazón de Caleb, de seguir descubriendo el plan soberano de Dios. «Pronto, todos conocerán el poder de nuestro Dios. Las naciones se abrirán ante nosotros», proclamó con fervor. Mientras los vientos soplaban frescos por la llanura, en su corazón palpitaba una nueva revelación. Y las puertas de la tierra prometida no son solo físicas, son espirituales. Las conquistas traerán no solo posesión, sino transformación. El eterno mapa de su viaje apenas comenzaba a trazarse, e Israel marchaba hacia un destino sagrado. Así, en la inmensidad del propósito de Dios, la historia seguiría desplegándose, revelando secretos de redención y victoria, que resonarían por generaciones. ¿Qué otros misterios traería el camino del pacto? ¿Y cuán profunda será la revelación del amor de Dios hacia su pueblo? La respuesta aguardaba en los próximos pasos que darían en su travesía divina. La celebración en el campamento israelita no cesaba. Las risas y las canciones revelaban una alegría desbordante, pero Caleb sabía que detrás del júbilo se ocultaba un desafío oculto. El Señor nos ha dado la victoria, pero el desierto no es más que el preludio de pruebas que vendrán. Pensaba mientras observaba a sus hermanos en armas. Cada rayo de sol que iluminaba el polvo de la tierra prometida traía consigo la advertencia de Jehová. «Señor, guarda nuestros corazones de la arrogancia». Durante la noche, los murmullos del campamento se apagaron, y la calma envolvió a Israel. Sin embargo, un profundo anhelo de dirección brotaba en el corazón de Caleb. Se levantó antes del amanecer, en un anhelo de buscar a Dios. Se dirigió a un lugar apartado, bajo un majestuoso árbol de olivo, donde podría clamar al Altísimo. Fue ahí donde el cielo, aún oscuro, lo escuchó, y en un susurro la voz del Señor resonó en su interior. «Prepara a mi pueblo. La tierra aún guarda secretos que serán revelados». Mientras meditaba sobre estas palabras, la imagen de Jericó se dibujaba en su mente, un eco de obediencia y desobediencia.
A lo lejos, pudo notar cómo las sombras se movían entre las ruinas de la ciudad caída. Eran los sobrevivientes, los que eran guiados por la rencorosa voluntad de Ahaz. Su corazón se llenó de compasión, pero también de determinación. Debemos estar atentos, se dijo. No es suficiente haber conquistado Jericó. Debemos luchar también contra las sombras del pasado y las amenazas del presente. Al regresar al campamento, Caleb compartió su inquietud con Josué. La victoria no se mide solo por lo visible, sino también por lo que yace en el corazón del hombre. Hay un enemigo que persiste en la oscuridad, y no debemos pasar por alto la resistencia de Ahaz. Josué asintió, sopesando las palabras de su amigo con seriedad. Debemos enviar a buscadores, espías, no solo para observar la tierra, sino también para sondear las motivaciones del corazón de aquellos que nos rodean. Decididos, reunieron a un grupo de guerreros valientes, hombres de fe. Entre ellos estaba Otoniel, cuya fe ardía como el fuego. ¿Vamos a averiguar qué hay en el corazón de nuestros adversarios?, preguntó Otoniel, ansioso. Lo haremos, y lo haremos con la protección del Señor, respondió Josué. Los hombres prepararon su viaje, sintiendo la santidad de su misión, sabiendo que cada paso podría llevarlos hacia una nueva revelación. A medida que se acercaban a las ruinas de Jericó, el aire se tornó pesado. Los ecos de la victoria estaban aún frescos, pero un susurro de oposición amenazaba desde los márgenes. Los espías se deslizaron por las sombras del antiguo muro, conscientes de que no solo observaban, sino que eran parte de un plan mayor que se desplegaría bajo la soberanía del Dios de Israel. Mientras tanto, en el corazón de Jericó, Ahaz implementaba su plan oscuro. Con un pequeño grupo de seguidores, contemplaba la ruina de su ciudad y su valor perdido. Si solo puedo volver a reunir a los míos, forjaré una alianza que hará temblar al pueblo de Israel, murmuró, lleno de un fervor que lo abandonaba a las manos del enemigo. Esa noche, los espías regresaron. Con miedos y murmullos, traían noticias que desafiaban la victoria. El corazón de Ahaz ardía con venganza, no está dispuesto a rendirse. Sin embargo, hay entre ellos un temor reverente por nuestro Dios. Conocen lo que ha hecho por nosotros, reportó uno de ellos, mientras el grupo contenía la respiración. Caleb miró a Josué, su espíritu luchando entre la alegría de la revelación y la preocupación por el peligro que acechaba. Dios nos ha dado una advertencia, debemos estar alertas, dijo con resolución. Y así, con la noche avanzando lentamente, el pueblo comprendió que el camino hacia la tierra prometida pasaría no solo por la conquista, sino por la continua fidelidad y prueba de su fe. Los corazones de Israel se unieron en una ferviente oración, buscando dirección y coraje. La jornada apenas comenzaba a desplegarse, y las sombras de la batalla no solo se alzaban en el horizonte, sino que eran parte del diseño eterno de Dios. Caleb, con una fe inquebrantable, sabía que cosas mayores estaban destinadas a suceder. Y así como levantamos nuestros ojos al cielo y nuestras manos al Altísimo, preguntamos, ¿qué revelación está por venir? ¿Cómo completará el Señor su obra? La respuesta se deslizaría en el silencio, con una promesa que resonaba, «Aún tengo mucho que revelar». El día se despidió con un ocaso que podría describirse como una paleta celestial, donde los tonos dorados se entrelazaban con sombras que se alargaban hasta el horizonte. Caleb se reunió con los demás líderes en el centro del campamento, inquietos por el mensaje traído por los espías. La atmósfera, cargada de expectativa, parecía resonar con una magnitud insondable. Ahaz no se detendrá hasta que nos haya tambalear, advirtió uno de los espías, el sudor en su frente destellando como una criticada marcha hacia la batalla. Él y sus aliados buscan la fuerza que creen perdida, tienen planes que solo el Altísimo conoce. Josué tomó un respiro profundo y alzando su voz sobre las murmuraciones, expresó, «Hemos visto la mano de Dios en nuestras conquistas, y de Él fue la victoria en Jericó. No temáis, pues lo que ellos tramitan no prosperará. Hay un poder que nos sostiene».
Caleb sintió el fervor en la voz de su líder, pero su espíritu sabía que la batalla no era solo contra hombres. Recordando las advertencias divinas, decidió compartir una visión. No solo debemos prepararnos para la contienda física, también debemos escudriñar en nuestros propios corazones. El orgullo y la arrogancia son enemigos que también deben ser enfrentados. Los hombres se miraron entre sí, reconociendo la validez de sus palabras. Estaban en el umbral de un nuevo capítulo, uno que requeriría más que bravura armada. Se dispusieron a buscar un consejo divino antes de adentrarse en nuevas acciones. Mientras la noche caía sobre el campamento y las estrellas brillaban como testigos de su devoción, comenzaron a clamar a Jehová, pidiendo claridad y dirección. La atmósfera se llenó de un silencio reverente, roto solo por el crujir de la leña en la fogata, mientras sus corazones se unían en un clamor desesperado. Mientras tanto en Jericó, Ahaz, alimentado por un rencor creciente, se dirigió a sus seguidores. Si Dios está con ellos, debemos encontrar la manera de separarlos de su favor. La estrategia que elijamos nos definirá. Con su mirada brillante de determinación, comenzó a trazar un plan que se basaba en la manipulación y el engaño. Al otro lado, un rayo de luz brilló sobre el campamento israelita. En el silencio de su súplica, la voz del Señor resonó en el corazón de Caleb, imponente y clara. Ve y escucha las palabras de Ahaz, un hombre fiel será tu guía. Sorprendido, Caleb comprendió que su misión tomaba un giro inesperado. La acción de escuchar no sanaría solo las heridas del pueblo, sino que haría resplandecer la verdad que enfrentaba a la oscuridad. Y así, preparada su fe como escudo, compartió la revelación con Josué y los hombres. «Señor, hemos de ir», dijo con resignación a la orden divina. El corazón de Ahaz sigue latiendo con odio, pero quizás su propia lengua lo traicione. No había tiempo que perder. Con la osadía que solo Dios puede incitar, una pequeña delegación de hombres, guiada por Caleb, se preparó para infiltrarse en Jericó. Sería un trabajo delicado, pero la fe ardía como la llama que ilumina el camino en la oscuridad. Con cada paso acercándose a la ciudad antes conquistada, el miedo podría haber invadido sus corazones, pero, al contrario, en su interior se avivaba la esperanza. Sabían bien que el Señor estaba delante de ellos. Al cruzar las fronteras de Jericó, escucharon murmuraciones que abrumaban la noche. Si su Dios es verdaderamente poderoso, ¿por qué han venido? ¿Qué buscan en nuestra quebrantada ciudad? La confusión de los hombres de Ahaz revelaba su incesante temor. Así, en medio de la oscuridad, el futuro aún permanecía velado, y los planes de Dios comenzaban a revelarse conforme los corazones se unían en la búsqueda de la verdad. Con los ecos de la oración vibrando en sus espíritus, Caleb susurró: «Señor, estamos en tus manos. ¿Qué milagro deseas realizar en esta noche?» Y el cielo, en su misteriosa sabiduría, pareció responder, dejando en el aire una promesa vibrante: «Aún tengo mucho que revelar». La sombra de la noche se espesaba a medida que Caleb y su pequeña delegación se adentraban en el corazón de Jericó. La ciudad, marcada por el desasosiego, parecía susurrar secretos entre las paredes desgastadas por las batallas pasadas. El viento, como un mensajero, llevaba consigo las preguntas que los corazones atormentados de los habitantes se hacían. ¿Qué poder se acerca? ¿Y qué sombra ha llegado de nuevo? Los hombres de Caleb avanzaban sigilosamente, cada paso resonando como un latido en la noche. El entorno cargado de ansiedad les impulsaba a permanecer firmes. «Mantengan la fe», susurró Caleb, recordándoles la promesa de Jehová. Aunque los muros de la ciudad eran altos y sus defensas robustas, su verdadera fuerza residía en el Dios que les guiaba. Mientras se movían en la penumbra, el eco de una voz familiar penetró el aire tenso. ¿Quién se atreve a interrumpir la paz de Jericó? Era Ahaz. Su figura imponente se proyectaba a través de la oscuridad. Sus ojos ardían de desafío. Si han venido para desvanecer nuestras esperanzas, el futuro se tornará más sombrío que la noche. Caleb, sintiendo la urgencia del momento, decidió actuar con astucia. «Venimos en busca de respuestas, no de contienda», contestó con firmeza. «Estamos aquí para escuchar las voces perdidas en la penumbra.
Tu ciudad no ha caído sin luchar, y lo que desees hablar puede cambiar el rumbo de lo que sea posible. Ahaz miró a su alrededor, buscando confirmar el respaldo de sus seguidores. En su rostro se dibujaba la duda mientras pensaba en la audacia de aquellos que se atrevían a acercar su dominio. ¿Acaso esperas que revele mis secretos a aquellos que consideran a su Dios superior? Caleb, en la balanza sagrada de su fe, sintió cómo la palabra del Señor guiaba sus pensamientos. El Dios de Israel es un Dios de verdad. La oscuridad solo puede reinar donde hay silencio sobre lo que es justo. No venimos a quitarte lo que tienes, sino a ofrecerte la luz. La verdad liberará a nuestras naciones. Una chispa de interés comenzó a brillar en los ojos de Ahaz, y vio en sus propios hombres la inquietud de la crisis. ¿Qué puedes darte a ti mismo como promesa de valor? ¿Cómo puede ser la verdad un refugio cuando la existencia misma peligrará? Mientras Caleb hablaba, sintió una poderosa vibración en el aire, un eco de lo que Dios había comenzado a revelar. Dios nos ha llamado a la reconciliación, una unificación que transforma la guerra en paz. Son las promesas divinas las que sostienen la balanza, no nuestros esfuerzos. El silencio se adueñó del entorno, y con cada palabra, el peso de la fe de Caleb calaba en el corazón de los presentes. Ahaz sintió la presión de la palabra. Una sombra de duda se formó en sus pensamientos. Una lucha interna comenzaba, pues la voz de su rabia añadía caos, pero la invitación a la paz retumbaba en el eco de su gravedad. Así, en medio de la tensión palpable de la noche, los hombres de Caleb mantuvieron su postura, aferrándose a la esperanza. Pero lo que no sabían era que el tiempo no debía solo revelar la verdad, debía desenredar planes ocultos que afectaban el destino de ambos pueblos. Justo en ese momento de vulnerabilidad, Ahaz abrió su boca con una revelación. Las palabras serían la clave para destapar el velo del propósito divino. Hay algo que no he dicho, comenzó vacilante, mientras las estrellas parecían escuchar con atención. Y en el cielo estrellado, la voz de Dios nuevamente resonó. Lo que se revela esta noche alterará el camino de la historia. Aún tengo grandes cosas para mostrar. Las palabras de Ahaz colmaron el aire tenso como un murmullo de tormenta, mientras los hombres de Caleb contenían la respiración, anhelantes de conocer los secretos que su adversario estaba a punto de desvelar. La oscuridad que saturaba el ambiente parecía diluirse momentáneamente ante la posibilidad de una revelación divina. Muchos han caído, y muchos se han alzado, pero lo que no saben es que la sombra de la fe de los israelitas ha empezado a infiltrarse en nuestros corazones, continuó Ahaz, su voz ahora llena de una sincera inquietud. Hay una profunda comprensión de que, aunque creíamos que dominábamos esta tierra, el verdadero poder no reside en nuestros dioses, sino en el que ustedes invocan. Caleb sintió un ligero estremecimiento recorrer su ser. Las palabras de su enemigo eran un reflejo de lo que el Señor había prometido a su pueblo. Aún en medio del desafío, Dios estaba operando en el corazón de los hombres, tocándolos con la luz de su verdad. Ahaz, en su vulnerabilidad, se estaba volviendo un canal para la redención. ¿Acaso mi pueblo se rendirá en el momento de la verdad?, preguntó Ahaz. Su mirada penetrante se dirigió hacia Caleb. Aún tenemos armas y fortificaciones, pero he sentido un eco de terror al ver cómo sus trompetas sonaron al caer los muros. Si son verdaderos, entonces, ¿qué pasaría si en verdad nos unimos? ¿Puede haber paz entre nuestras naciones? Caleb percibió que la conversación tomaba un giro inesperado. La paz es una bendición venida de lo alto, Ahaz. La victoria de Israel no es solo por nuestras espadas, sino por la obediencia a nuestro Dios. No se trata de dominio, sino de lo que el Señor ha prometido. Al reconciliarnos, no solo nos protegemos, sino que también hacemos un eco poderoso en los cielos. La noche se tornó pesada mientras la tensión entre ambos hombres se cargaba de un posible pacto. Ahaz, atrapado entre el recuerdo de la destrucción y el anhelo por un nuevo propósito, comenzó a entender que su camino no quería ser definido por la venganza, sino por la posibilidad de una alianza insospechada. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esta fe no nos traicionará?, preguntó angustiado. Caleb, viendo la batalla en el alma de su adversario, respondió con un fervor renovado.
La fe es una construcción que se edifica en la confianza mutua y en la verdad de nuestras convicciones. Cada paso que demos hacia la luz será un paso hacia el cumplimiento de lo que Dios ha preparado para nuestras generaciones. Si bien la victoria es suya, también puede ser nuestra. Los hombres de As murmuraban entre sí, sintiendo la presión de la conversación. La presencia de un Dios que transforma lo que parece irremediable era palpable en cada palabra que Caleb pronunciaba. Ahaz miró a los suyos, sintiendo la tensión de sus corazones. Un susurro divino comenzaba a establecerse entre ellos. En ese preciso momento, un viento suave comenzó a soplar en la oscuridad de la noche, como si el mismo cielo estuviera disolviendo la ansiedad que oprimía el ambiente. Si los cielos están con ustedes, entonces, ¿por qué he de seguir en la sombra de la desesperanza?, preguntó Ahaz, su voz un eco de dolor e impulsos contradictorios. Con una mezcla de fe y esperanza, Caleb se dio cuenta de que estaba frente a una oportunidad divina. El Dios de Israel es fiel y está dispuesto a encontrarte en la verdad. Si deseas aprender de su camino, Él revelará lo que Él tiene preparado no solo para ti, sino también para Israel. El rostro de Ahaz se iluminó con una chispa de posibilidad. Entonces, ¿sería posible forjar un pacto que nos lleve a la paz? Comencemos con la revelación, respondió Caleb, firme pero también con la ternura de un colaborador en un plan celestial. Si quieres entender, habrá tiempo para compartir no solo la verdad de nuestras victorias, sino la esencia de nuestras luchas. Así, la reunión entre los hombres de fe y el hombre de combate emergió como una luz en la negrura. Mientras conversaban de la bondad y la fidelidad de Yahvé, el tiempo parecía dilatarse, dejando caer la sombra de la desesperanza en favor de la esperanza. Lejos de allí, en el campamento israelita, la voz de Dios resonó en los corazones de su pueblo. Aún tengo mucho que revelar. Las puertas de la nación se abrirán, no solo ante la conquista, sino ante la reconciliación que surgirá de este encuentro. No obstante, más allá de las palabras intercambiadas, un nuevo desafío se perfilaba. Ahaz, en su viaje hacia la verdad, despertaba sombras de quienes aún deseaban la guerra. ¿Podrían los corazones endurecidos encontrar redención frente a la luz del pacto? Las sombras de la noche estaban atadas por la lujuria de un nuevo amanecer. Era el camino hacia la tierra prometida que resonaría más allá de los muros caídos. Y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más tenía Dios preparado para aquellos que se atrevían a caminar en fe hacia un propósito mayor?